Vamos a conversar sobre algunos temas que complementan lo que hemos hecho en las prácticas. En las prácticas conmigo ustedes vieron una serie de enfermedades virales, bacterianas, con exantemas, sin exantemas. La mayoría no están repetidas. La idea es complementar algo de lo que vimos ahí. Ya comenzamos las clases presenciales, ya han venido los alumnos de un grupo. Bien, bien. Algo han aprendido, la verdad, porque tenemos pacientes interesantes. El grupo de ahora también va a asistir, así que pueden ustedes a sus profesores pedirles que los lleven, aunque solo sean unas horas, pero es algo. Algo se puede aprender siempre, aunque solo sea en un par de prácticas. Y vean si es que es posible que acudan en otros momentos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de enfermedades virales, bacterianas, pediátricas, con o sin exantemas, tratando de complementar lo que hemos hecho en las prácticas y lo que el doctor Dante Fuentes también hace con respecto, por ejemplo, a enfermedades tropicales. ¿Ok? La idea es que veamos lo que concierne a las enfermedades más comunes que ustedes van a ver, dado que van a trabajar en general en el primer nivel de atención, y conocerlas de manera tal que puedan, las diferencias entre ellas, les permitan plantear un adecuado diagnóstico diferencial, por lo menos para que puedan distinguir entre lo que es un problema bacteriano y un problema viral, porque en los problemas virales, en general, van a tener que brindar solamente tratamiento sintomático, mientras que en los problemas bacterianos sí van a poder ofrecer alternativas terapéuticas con antibióticos o con otros productos. ¿Ok? El sarampión. En el 2020 hubo 80 casos notificados a nivel nacional, todos fueron descartados. En 2021, 32 notificados, 14 de los cuales fueron notificados en Arequipa, pero todos descartados. Hasta la semana 41 de este año ha habido 98 casos de enfermedades eruptivas febriles reportadas a nivel nacional, de las cuales 58 han sido pensando en rubiola y 40 pensando en sarampión. 89 han sido descartados y 9 han sido pendientes. Están como pendientes. No tenemos en general casos de sarampión hace, hace varios años en Arequipa, un caso de epidemia, y ustedes van a tener que reportar cualquier exantema febril como si fuera un, una, un caso de sarampión. Van a tener que hacerlo de esa manera. Ya el ministerio se encarga de enviar al personal de epidemiología para que haga las investigaciones correspondientes. ¿Ok? Es, hasta hace unos 40 años era súper común, tan común que la gente se pasaba la voz de que estaban enfermos para que se fueran a contagiar los niños, eso antes de las vacunas, ¿no? Pero en general no era una enfermedad complicada, problemática en pacientes inmunocompetentes. Después del periodo de incubación tenía varias fases, una fase catarral que semejaba un resfrío intenso, con secreción nasal, hiperemia conjuntival con secreción serosa, seropurulenta a veces, una secreción nasal muy espesa y con fiebre. Y también podía haber ahí enantema, que son las llamadas manchas de Koplik, que son prácticamente patognomónicas del sarampión. No hay otra enfermedad que curse con esto. Son unas pápulas puntiformes ubicadas en la parte interna de los carrillos, frente a los molares,
que representan infiltrados linfocitarios de las válvulas salivales, de las glándulas salivales, con la idea, se supone, de tratar de hacer reconocimiento antigénico de los virus y además tratar de limitar la diseminación de la enfermedad, cosa que en realidad no consigue, ¿no? El asunto está en que estas manchas aparecen 2 a 3 días antes de la erupción y permitía hacer un diagnóstico antes de que se produjera la erupción. La fase eruptiva, con fiebre y con un exantema máculo-papular eritematoso, con tendencia a la confluencia que comenzaba en la parte de atrás de la cabeza, en la parte del cuello, en la nuca, y que descendía progresivamente hasta comprometer todo el cuerpo. Duraba de 3 a 7 días y después una fase descamativa que duraba aproximadamente 4 días. En fotos lo verían así. Un niño sarampión con un exantema generalizado. Habitualmente se llenaba de ganglios. Había ganglios palpables, cervicales, axilares, inguinales. Eso sucede en las virosis en general. Cuando ustedes ven a un niño con varicela, también, por ejemplo, que es una virosis sistémica, también van a ver que se llena de ganglios. En otras virosis, como por ejemplo enfermedad mano-pie-boca, no van a ver eso. Entonces, en el sarampión sí sucedía un exantema de este tipo, con las manchas de Koplik previas. Se veía de esta manera, con áreas libres del exantema. Podía haber compromiso laríngeo importante en estos momentos y seguiría después con una fase descamativa. Esto podía durar 7 a 10 días en total y en general no era un problema, salvo en pacientes desnutridos. En la época de la que estamos hablando, hace 30 o 40 años, este tipo de pacientes eran comunes. Había salas enteras llenas con pacientes con kwashiorkor, había salas enteras llenas de pacientes con marasmo y con marasmo kwashiorkor. Esto era muy común. Las familias tenían 8, 10, 12 hijos, familias de inmigrantes que vivían en la periferia de las capitales y que por cuestiones económicas no podían brindarles a todos los niños lo que necesitaban y terminaban con este tipo de problemas. En este grupo de niños, tener un sarampión era terrible. El sarampión es una enfermedad energizante. A nivel molecular, hasta la vacuna interviene deprimiendo las respuestas celulares, linfocitarias. Así que en vivo, en los pacientes a los cuales afectaba, también. Y en pacientes que ya estaban desnutridos, que tenían una inmunidad alterada, con una inmunodeficiencia en los desnutridos de tercer grado, ya que se hacía clínicamente evidente, pues era común que hicieran problemas bronconeumónicos y se murieran con sepsis. Era frecuente que sucediera la reactivación de la tuberculosis, que hicieran problemas de diarrea desentérica y lesiones oculares tipo seroftalmía que podían terminar en úlceras corneales y pérdida de la visión. De hecho, lo que ustedes conocen ahora de administración de vitamina A pacientes en general desnutridos, se comenzó a usar en pacientes con sarampión en la India. En ellos se comenzó a utilizar vitamina A para tratar de revertir la seroftalmía. De hecho, se logró. En estos casos, como en los casos de desnutrición simplemente hay metaplasia de epitelios, hay una transformación, pérdida de cilios en epitelio respiratorio, en epitelio digestivo, lo cual favorece ya no solo la colonización, sino la infección con un montón de patógenos. Si era cuadro respiratorio, aprovechaba ya el estafilococo; si era cuadro digestivo, la shigella, la salmonela, ese tipo de gérmenes. Con la vitamina A no solo se revertía o se prevenía la seroftalmía, sino también esta metaplasia epitelial. Ahí se observó la utilidad de la vitamina A para mejorar el trofismo de los epitelios y disminuir las enfermedades que se producían por el déficit de esta vitamina. A partir de ahí quedó y ustedes ya lo aplican simplemente como una profilaxia para enfermedades infecciosas, básicamente respiratorias y digestivas, en esta época. Pero su origen se dio con pacientes con sarampión a raíz de sus problemas oculares. Entonces no era poco frecuente que se murieran y también que hicieran problemas de otomastoiditis. Era súper frecuente la otomastoiditis a partir de otitis media en casos como estos.
Lo que cambió todo el panorama indudablemente fue la vacuna. La vacuna contra el sarampión es una vacuna muy inmunógena, puede lograr 90-95 respuesta con una dosis y 98% respuesta con 2 dosis. Una vacuna altamente efectiva. Y con las tasas de vacunación del ministerio antes de la pandemia, que llegaban a más del 95%, con la leucemia, el sarampión prácticamente desapareció del mapa. De vez en cuando llegan algunos casos a países vecinos. Ha habido en los últimos 10 años brotes en Bolivia, Chile, Brasil, y sobre todo y en Estados Unidos también, en las poblaciones esas confinadas, tipo menonita, por ejemplo, que también existen en la zona de Oxapampa del Perú, y que no, entre sus creencias está pues no solamente no usar tecnología de ningún tipo, sino también no aceptar vacunas, ¿no? Entonces actúan como bolsones de gente susceptible, a partir de las cuales se pueden, de hecho, se han dado casos de sarampión en otros países. El diagnóstico diferencial es con todas las exantemáticas. Casi ninguna de estas tiene el pródromo tipo resfriado que tiene el sarampión. Las manchas de Koplik no la tiene ninguna. Y se da más en niños mayores de 1 año, porque por debajo de 1 año las inmunoglobulinas maternas protegen a los niños. Pero hace años que no vemos ninguna. La prevención por intermedio de la vacuna, una a los 12 meses, otra a los 15, y una vacuna, como les decía, altamente efectiva. Se puede poner también la primera semana en contactos. De hecho, es lo que se hace cuando aparece un caso. El tratamiento sintomático y la vitamina A para evitar problemas como los que ya les mencioné. El sarampión ha sido el prototipo de estudio, así como la meningococemia ha sido el prototipo de estudio de enfermedades bacterianas por su endotoxina, por su lipopolisacárido de membrana. El sarampión fue modelo de estudio de lo que eran enfermedades virales exantemáticas a lo largo de mucho tiempo. La polio es otra enfermedad que tienen que conocer. Ahora tiene casi interés histórico. El mes pasado reportaron la detección de virus polio en los desagües de la ciudad de Nueva York, lo cual motivó que se hiciera una investigación al respecto, porque no es algo que deba ocurrir, porque si hay virus polio en los desagües es porque alguien lo está excretando en sus heces, que es la forma de contagio orofecal, ¿no? Entonces, pero no ha habido casos clínicos. El último caso se dio en el Perú en 1994, a nivel del hemisferio occidental. Después de ello, lo único que se han tenido han sido casos de polio por vacuna, que producían en Estados Unidos más o menos 8 casos al año. Y a raíz de eso se creó la vacuna inactivada, que comenzó primero a aplicarse solamente en pacientes inmunodeficientes, por ejemplo, pacientes VIH, pero se seguían aplicando las vacunas orales en población no inmunodeficiente. Hasta que se descubrió que los casos de parálisis flácida se producían básicamente en los 2 primeros casos de administración de vacuna polio oral, por lo que dentro de los programas ahora ya a todo niño de forma universal se le aplican las 2 primeras dosis con vacuna inactivada y la última con vacuna oral, con lo cual ya prácticamente ha desaparecido la polio por vacuna. ¿Okay? Y la polio clínica, como les decía, el último caso en Perú el año 1994, su virus ARN de la familia picornavirus, con contagio fecal oral. Hay la forma paralítica, muy rara, muy rara. La mayor parte de niños tenían infecciones por el virus polio de manera asintomática, como una meningitis aséptica. No, el 0.1 a 1% de los niños que tenían la infección por el virus hacían la polio paralítica, una parálisis flácida asimétrica, ¿no? Y que con abolición de reflejos tendinosos y que terminaba con atrofia muscular. Esto hasta hace unos 20-30 años todavía veíamos personas que caminaban con un andar característico, con secuelas de polio, con una pierna más delgada que la otra, y caminaban muy parecido a las personas que tienen displasia de cadera, ¿no? Entonces ahora tiene prácticamente interés histórico, porque ya no vemos ni siquiera la parálisis flácida asociada con la polio por vacuna, lo cual es muy bueno. Sí hay, de hecho, reportes de parálisis flácida
El año 2020 hubo 45 casos en menores a nivel Perú, en menores de 15 años. El 2021 hubo 13 casos, uno en Arequipa. Y el de 2022 ha habido 21 casos reportados, 3 en Arequipa, los cuales la mayoría terminan siendo síndromes de Guillain-Barré. Es el principal diagnóstico diferencial con la parálisis flácida aguda antes ocasionada por el virus polio, ahora ya básicamente simplemente identificado como el síndrome de Guillain-Barré en general. El tratamiento rehabilitador. Lo ideal indudablemente sigue siendo la prevención. La rubiola es otra enfermedad eruptiva de la cual no vemos un caso de la forma congénita, que era la más problemática hace más ya de 20 años. Como les comentaba hace un rato, sí hay casos notificados, como sarampión o rubiola, y es el diagnóstico en general se puede dar clínicamente, pero también habitualmente es necesaria la confirmación microbiológica y hasta ahora no ha habido ningún caso confirmado. Entonces, no tenemos rubiola los últimos años. Es una enfermedad exantemática muy parecida al sarampión en cuanto al exantema, con una transmisión por vía respiratoria, a través de la sangre, orina o heces, y que tenía el problema que el 25-50% de infecciones eran asintomáticas. El problema con la rubiola no es la forma adquirida, sino la forma congénita. En estos casos, si las mamás embarazadas en primer trimestre se contagiaban, si tenía el contagio en los primeros 2 meses, el 65-85% de los niños terminaban en aborto con defectos múltiples, de los cuales los defectos cardíacos eran los más frecuentes. Si se infectaba el tercer mes, un 30-35% con defecto único, y en el cuarto mes un 10% con defecto único. El problema es que el virus de la rubiola interfería con la angiogénesis, con la generación de vasos nuevos, con las mitosis. Por tanto, los fetos afectados podían terminar de esta manera, porque no crecían, ¿no? Interfería con la hiperplasia celular. Por tanto, causaba un daño enorme en los productos afectados. Y el problema era que, como había un alto porcentaje de infecciones asintomáticas, era imposible saber si una madre se había infectado o no. Así que de vez en cuando teníamos niños con el síndrome de rubiola congénita. El año 1975, me parece que fue en Estados Unidos, hubo como 200.000 casos de infectados. 200.000. Eso les causó una fortuna en lo que fue mantenimiento de 200.000 personas discapacitadas. Y fue lo que motivó que se llevaran a cabo campañas enormes a nivel mundial de vacunación, tanto en el periodo de lactante como en el periodo prepuberal, para impedir la rubiola congénita, lo cual se ha logrado. En este momento no tenemos ya rubiola congénita hace muchos años. La rubiola adquirida es una enfermedad más simple, ¿no? Tiene un periodo prodrómico en el cual va a haber fiebre, malestar, conjuntivitis, lo que se ve en las virosis en general, pero lo más característico es la linfadenopatía a predominio cervical posterior dolorosa. Uno va a encontrar ganglios crecidos en todas partes, pero lo que le duele al paciente es la nuca, los ganglios de la nuca. Después de este periodo prodrómico, viene el periodo eruptivo, con un exantema que comienza igual que el sarampión cefalocaudal, pero que dura 48 horas, cuando está apareciendo en los pies y está desapareciendo en la cabeza, ¿no? Es más discreto, puede no aparecer, y después surge un periodo descamativo. Entonces es un exantema más suave, menos confluente, menos notorio que el de la rubiola. Los ganglios de la nuca, no tanto retroauriculares, los de la nuca dolorosos eran los más frecuentemente asociados con la rubiola y permitía realmente sospechar el diagnóstico cuando se producía, ¿no? Podía haber también problemas articulares pasajeros, transitorios, y la prevención, igual que en el sarampión, con la vacuna. En la forma congénita, la afectación, el bajo peso era lo más frecuente, pero podía haber hepatitis, hepatosplenomegalia, anemia hemolítica, lesiones óseas, malformaciones cardíacas,
persistente contrarioso, estenosis pulmonar, CIB, CIA, neumonitis, defectos oculares, sorderas neurosensoriales, retardo psicomotor, microcefalia, y un compromiso que podía aparecer después de un tiempo, o sea, no ser aparente al nacer, y después los niños terminaban con sordera, retardo mental, autismo, panencefalitis esclerosante subaguda, diabetes mellitus o tiroiditis, o sea, realmente una enfermedad muy que causaba mucha morbilidad en aquellos que morían. La varicela es otra de las comunes. El año 2019 en Arequipa, antes de la pandemia, hubo 1.471 casos reportados. Eso no es real, porque como no es una enfermedad de notificación obligatoria, en los consultorios particulares nosotros veíamos varicelas, fácil puede haber sido el doble, pero es una enfermedad muy contagiosa con una tasa de ataque, cuando entra a una casa, con una tasa de ataque prácticamente el 95% de todos los susceptibles, o sea, todos los susceptibles se contagia cuando entra el virus en una casa. El 2020, 279, el 2021, 257, y hay otro reporte que dice que desde el 2017, si es que agarramos antes, dos años antes de lo que les dije de 1.471 casos, entre el 2017 y 2021 fueron notificados 30.000 casos en Arequipa, 30.158, un promedio casi de 1.000 casos al año. O sea, imagínense ustedes lo frecuente que era la varicela. ¿Mm? Y este año, hasta la semana 23, ha habido 454 casos reportados en Arequipa, 5 complicados. Arequipa es el departamento que ha tenido más de los 454, 60 han estado en Arequipa. En Amazonas ha sido el primero con 101, Lima el segundo con 68. Y esto con la interrupción de la vacunación que se dio con la pandemia, porque hace más o menos 5 años se comenzó a vacunar contra la varicela, lo cual fue una gran cosa, en niños de 1 a 3 años. Eso ha sido lo que ha disminuido un montón la frecuencia de la varicela. Se la tiene como una enfermedad muy benigna, pero nosotros hemos tenido niños con compromisos de absolutamente todos los órganos que se puedan imaginar por el virus de la varicela. Puede darles encefalitis, podía causar glomerulonefritis, hepatitis, neumonías. Las formas las principales causas de aplicación van por el lado de la infección cutánea, con a veces infecciones necróticas muy importantes. Es la principal causa de hospitalización. Y otras asociadas, la ataxia cerebelosa, que también es común, el síndrome de Reye, una serie de complicaciones. Pero la más común, indudablemente, es la celulitis, ¿no? El contacto directo o por el tracto respiratorio es el que causa la infección. Y el periodo de mayor contagiosidad es en los 2 días previos a la aparición del exantema. O sea, cuando todavía ni siquiera se dan cuenta que están con varicela y están contagiando. Esa también es una de las razones por las cuales las enfermedades virales se transmiten tan fácilmente, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días, un periodo prodrómico de 1 a 2 días con síntomas generales y un periodo exantemático con 3 a 10 días en los cuales la lesión característica es la vesícula. Eso es lo que va a permitir básicamente diferenciarlo de otras enfermedades. Y además la rápida transformación entre vesícula, una lesión umbilicada que se va a romper, y la aparición posterior de una costra. No van a terminar como lesiones costrosas. Entonces, este polimorfismo de las lesiones, ese polimorfismo regional de esta afectación centrípeta, o sea, tiene más a ser en el centro, en el tórax, en el abdomen, es lo que permite identificarla básicamente. Por supuesto, se puede acompañar de fiebre, cefalea, malestar general, anorexia. Los niños, en estos casos, muchos de ellos, los padres tienen la creencia que no hay que bañarlos, lo cual originaba que, dado que estas lesiones pican, los niños se rascaban, se infectaban, no se bañaban y terminaban ingresando por celulitis, ¿no? Entonces, esa ha sido la causa principal de hospitalización. A veces conforman necrotizantes muy severas, con pérdida de piel, tejido celular subcutáneo y tenemos que estar haciendo después injertos y cosas por el estilo.
Hay otras formas clínicas. Puede haber el síndrome de varicela congénita cuando la madre se infecta en el segundo trimestre, en donde hay bridas amnióticas que pueden originar adherencias, amputaciones o lesiones que terminan en cicatrices con las cuales el bebé nace, ¿no? Pero habitualmente no es mortal. En el primer trimestre puede ocasionar una embriopatía y terminar en aborto. Y la otra forma es la varicela neonatal, que es grave cuando la madre se infecta desde 5 días antes del parto hasta 2 días después. Si es que se infecta antes, le puede pasar inmunoglobulinas al bebé. Entonces, este no va a tener una forma de varicela muy grave. Pero si es que la madre le transmite la infección desde 5 días antes nada más hasta el segundo día posparto, no va a tener tiempo de pasar inmunoglobulinas. Y el bebé, entre el quinto y el 10º día de edad, va a ser una forma habitualmente grave que puede afectar el sistema nervioso central con una tasa alta de mortalidad y de secuelas, que merita también tratamiento con aciclovir, ¿no? El herpes zóster es una afectación básicamente de personas mayores, más de 65 o 70 años. En niños lo vemos y tienen que tener antecedente de varicela. Algunas veces llegan niños con herpes a los 4 años, 5 años, que no tienen el antecedente de varicela, lo cual hace pensar que lo que tuvieron fue una varicela intrauterina por el contagio de la madre, ¿no? Es la única explicación que se da para los casos de herpes zóster sin antecedente de varicela. Aunque también puede haber varicelas muy leves, con 1 o 2 vesículas que eventualmente no se noten y el niño haber cursado con una infección de la cual no se dieron cuenta y fue varicela. ¿Ok? Las complicaciones, básicamente la infección bacteriana. El diagnóstico diferencial, con el impétigo tal vez en un comienzo, lo más importante con las estafilocosis, no se les debe pasar porque una pústula estafilocócica comienza siendo una pequeña pustulita. Y peor todavía si el niño tiene varicela y hace encima una infección estafilocócica. Eso ha sido fuente de equivocaciones. De hecho, nosotros hemos tenido niños con sepsis fallecidos por diagnóstico con sepsis estafilocócica que se manejó como si fuera varicela. El prurigo en las primeras 24 horas, la carosis igual. Después de 24 36 horas, una vez que ya se crea ese polimorfismo regional, no hay en general manera de confundirse. Las mismas lesiones de la viruela del mono, que no se da básicamente en niños, es una infección básicamente de adultos con VIH en su mayoría, da lesiones que en un primer momento pueden también semejarse, pero que después en el transcurso de la enfermedad se pueden diferenciar, aparte de la duración de la varicela duran 3 a 4 semanas, mientras que en la varicela por el virus herpes va a causar en general, va a durar en general la erupción una semana, ¿no? La vacuna es altamente efectiva, hay que indudablemente aislar al niño porque es altamente contagiosa. El baño es importante, el baño diario para evitar los problemas de infección de piel y los antivirales que se usan en niños que tienen formas severas, en niños con inmunodeficiencias, por ejemplo, niños con VIH, y también en los segundos casos en una familia en edad escolar y en adultos que hacen las formas más graves, ¿no? También se puede dar en el periodo de incubación, si es que se sabe que ha habido un contacto entre el quinto y el octavo día del periodo de incubación, se puede dar aciclovir para en ese momento que se está produciendo la viremia del virus, la primera viremia, tratar de reducirla y que la enfermedad se dé de una forma más leve. ¿Ok? Ok. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Ninguna, doctor. No hay preguntas. Ok. A ver, veamos. 7 personas. Carambas. Qué poco público. Ni modo. Sigamos. Están viendo el partido de Uruguay-Paraguay. Uruguay-Portugal, pues claro, están viendo la Copa. ¿A quién se le ocurre hacer una clase a esta hora? Solo a mí. Ya, ok.
El exantema súbito es otra virosis. Tal vez haya sido en algún momento lo que más hemos visto junto con enfermedad mano-pie-boca, causada por el herpesvirus 6. Tuvimos también hace 3 meses un niño con una con una neuroinfección por el herpesvirus 6. Fue el primero que hemos tenido por este virus. Pero no es tan raro, no es tan raro. Es un virus en general poco virulento y se adquiere muy temprano. A los 2 años, el 90% de niños tienen serología positiva. No se conoce la vía de transmisión. El cuadro clínico característico es con fiebre que dura 1, 2, 3, 4 días, pero sin ningún foco evidente y con exámenes en general perfectamente normales, en los cuales uno está buscando qué cosa puede ser y de repente al 4.º día la fiebre baja en lisis y el niño está perfecto. Muchas veces, dado esto, los papás no llevan al niño a su control, así que no se le hace ningún diagnóstico porque ya está bien, pues. U otras veces lo llevan al consultorio y el médico no los examina porque el niño está bien, entonces no le quita la camisa, nada, y se pierde la oportunidad de ver el exantema, que es básicamente en tronco, poco marcado, pero que permite hacer el diagnóstico de exantema súbito. Entonces hay que buscarlo. Habitualmente en estos niños nosotros le hacemos exámenes, por ejemplo, de hemograma, PCR cuantitativa, que salen habitualmente normales, ¿no? Más la aparición del exantema ya permite hacer el diagnóstico de exantema súbito. Un porcentaje importante cursa de manera sintomática. Los niños que son sintomáticos pueden tener una fiebre muy elevada, 39, 39.5, 40, ¿no? Y estar 3 a 5 días sin otras manifestaciones. Y muchos de estos niños presentan hiperemia en la membrana timpánica y hace que se los califique como otitis media. Entonces están con fiebre, uno les encuentra la hiperemia timpánica, les da antibióticos, a las 48 horas la fiebre baja por la propia evolución y dicen, otitis está respondiendo perfecto. Otros niños, los niños en 13% convulsionan y se catalogan como infecciones febriles. Y como la secuencia es muy parecida a una crisis febril con un periodo posictal corto, no se le hace una PL, pero muchos de estos niños con toda seguridad tienen neuroinfección por el herpesvirus 6. No hay descamación, el tratamiento es sintomático. Este estudio se los pongo, es un estudio hecho sobre 1.800 niños menores de 3 años, febriles. El 12% de esos niños tuvo infección por el herpesvirus 6. El 55% tenían las membranas timpánicas inflamadas. O sea, si no se hubiera hecho pruebas de herpesvirus 6, probablemente hubiera quedado como otitis media. Un 13% convulsionaron y solamente el 9% tuvieron un rash característico. Entonces, es un diagnóstico que en general pasa desapercibido y se cataloga como otro problema febril grave, febril autolimitado, no grave. ¿Ok? Otro proceso infeccioso viral no muy frecuente, pero que lo vemos, es el eritema infeccioso, causado por el parvovirus 19. Es un contagio en general, se asume por secreciones respiratorias. El blanco primario son las células eritroides más jóvenes, el proeritroblasto. Y lo que ocasiona este parvovirus es una detención en el ciclo de reproducción del ciclo de desarrollo del glóbulo rojo en su forma más joven. Y lo que ocasiona a veces pues una caída de la hemoglobina, que en personas que no tienen problemas hemolíticos puede no notarse. El problema son las personas que tienen enfermedades como por ejemplo la anemia de células falciformes o problemas hemolíticos de diferentes tipos, en los cuales sí puede haber las llamadas unas crisis aplásicas que pueden ser muy severas, ¿no? Sobre todo en pacientes, por ejemplo, además pacientes con problemas linfoproliferativos, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes sí puede ocasionar problemas importantes, ¿no? También puede ocasionar miocarditis. Eso no lo veíamos acá en general, pero porque dentro de lo que son problemas hemolíticos, tal vez el más frecuente sea la anemia derpanocítica, que se da más en población negra. En el Perú, en población de Chincha, era la que está haciendo algunos años, por lo menos, de donde se veía más
los problemas de anemia drepanocítica. Los venezolanos que tienen muchos ancestros negros también tienen definitivamente más posibilidades de hacer este tipo de problemas hemolíticos. Y ellos no pueden venir a la altura porque la presión baja de oxígeno puede desencadenar estas crisis, no por parvovirus, sino por la propia enfermedad, por la deformidad de los hematíes, ¿no? Y la baja de oxígeno propicia esas crisis, las crisis drepanocíticas. Pero en los 2 años anteriores hemos tenido 4 niños con anemias drepanocíticas, o sea que ya tenemos población en la cual de darse una infección por parvovirus podríamos ver las crisis aplásicas. De hecho, mi tesis de maestría la hice sobre serología, IgM e IgG en pacientes, en personas donantes de sangre acá en el banco de sangre del año 2018, y con 180 personas, y encontramos un solo donante que tenía IgM positiva, o sea, que tenía la infección en ese momento, y un 36% de los donantes tenían IgG, o sea que ese 36% había tenido la infección por parvovirus. Probablemente si les hubiéramos preguntado si se acordaban de ella, nunca la identificaron. Nosotros hemos tenido 2 casos de la forma en guantes y calcetines, que es una forma de afectación del eritema infeccioso en la cual, aparte del exantema, que puede tener diferentes características, el más conocido, la forma más característica es la presentación de las mejillas abofeteadas, ¿no? En las cuales las mejillas se ponen eritematosas. También pueden hacer un rash en la zona más del tronco, que se aclara en la parte central, quedando como un reticulado. Eso es lo más común. Pero pueden hacer un rash eritematoso en cualquier parte del cuerpo, en el tórax, en la zona de las axilas, en el abdomen, muy tenue. Y la forma en guantes y calcetines se da con una acentuación de este eritema en la zona de guantes, en la zona del tobillo hacia los dedos de la mano y en la muñeca hacia los dedos de las manos y en los tobillos, desde el tobillo, en los miembros inferiores del tobillo, hacia la punta de los dedos de los pies, ¿no? Donde hay una acentuación del eritema. No hay otra enfermedad en general que ocasione esto en el periodo pediátrico, en el periodo de vida pediátrico, ¿no? El problema también es que puede ocasionar el llamado hidrofetales, porque puede condicionar una hemólisis o una falta de que la aplasia de los precursores hematopoyéticos en el feto, con una anemia muy marcada, con insuficiencia cardíaca que termine en un hidrofetal, ¿no? Es una de las causas del hidrofetal. No es frecuente, hay que buscarla. La vemos ocasionalmente en la forma de eritema infeccioso. Esta es una descripción de un niño de 7 años con una erupción cutánea por 6 días de evolución, sin otros síntomas acompañantes, ningún cuadro infeccioso previo, que le habían dado corticoide antihistamínico sin mejoría, lo habían tratado como una alergia, y tiene unas máculas eritemato-purpúricas reticuladas en miembros superiores y en ambos muslos, ¿no? Acá se nota muy bien la foto. Refiere que las lesiones comenzaron en la región facial. Acá está descrito como un exantema reticulado y estas son las máculas eritematosas en mejillas, ¿no? Así se ve. Entonces, un caso de eritema infeccioso. La parotiditis es otra infección viral prevenible por vacuna que hemos visto pocas, creo que hemos visto un par en el año. Puede ser ocasionada no solo por el paramyxovirus que causa la parotiditis, pueden ser otros virus, y puede afectar también el páncreas, las gónadas, el sistema nervioso central, ¿no? De hecho, cuando se hacía punciones lumbares en niños con parotiditis, el 50% tenían pleocitosis de líquido cefalorraquídeo, lo cual implicaba que había una reacción inflamatoria en él, pero completamente asintomática. En infecciones inaparentes, un 30-40%, es poco patógeno, poco virulento el virus de la parotiditis, un periodo prodrómico semejante a muchas otras enfermedades, y en el periodo de la enfermedad una tumefacción parotídea, que podía ser unio bilateral, podía afectarse primero uno y después de unos 5 días se inflamaba el otro. Y bueno, pues había que identificar la inflamación de la parótida palpando el ángulo submaxilar. En la práctica les decía que la parótida es una glándula en forma de U que va desde delante de la oreja hasta la parte de atrás, ¿no? Entonces, cuando se inflama, cuando se pone tumefacta, cuando se dematiza,
borra el ángulo submaxilar, que es la forma de identificarlo para diferenciarla de las linfadenopatías cervicales, ¿no? Entonces, rara vez daba orquitis u oforitis. En ambos casos podía haber dolor abdominal, tumefacción de escrotal en los hombres, ¿no? Y lo veíamos a veces en Estados Unidos que tenían esto y de repente comenzaban con fiebre y con dolor testicular y se notaba una inflamación escrotal muy marcada. En niñas que estaban con su parotiditis, de repente comenzaban con dolor abdominal, vómitos y semejantes a un problema pancreático. De hecho, había que diferenciar la pancreatitis de la oforitis porque podía ser cualquiera de las dos cosas, pero siempre complicaciones raras. Y la meningoencefalitis en general también rara. El diagnóstico diferencial básicamente con meningitis aguda, ya les dije cómo diferenciarlo. Alguna vez hemos tenido niños que han llegado con un linfoma, con un reporte, hicieron la interconsulta porque tenía afectación testicular y diagnóstico de orquitis y parotiditis de 15 días de evolución. Pero tenía las parótidas y los testículos de una consistencia leñosa, parecían el tronco de un árbol, ¿no? Esa no es la característica de una parotiditis, tampoco la duración. Y era un linfoma, ¿no? Lo habitual es diferenciarlo de otras parotiditis virales. La vacuna es altamente efectiva, y el tratamiento es en general sintomático. El síndrome mononucleósico, con varias enfermedades que pueden ocasionarlo, ¿no? La mononucleosis infecciosa antes, cuando solamente se asumía que era el virus de Epstein-Barr el que iba a ocasionarlo, tenía un componente clínico, un componente hematológico y un componente serológico. El componente clínico, con faringitis exudativa, linfadenopatía generalizada, predominio cervical, hepatoesplenomegalia, podía haber edema facial, palpebral, dolor abdominal, rash, hepatitis, ¿no? El componente laboratorial con linfocitos atípicos, 9,5%, y el serológico con los anticuerpos IgM positivos. Ahora, dado que se vio que había otras enfermedades, por ejemplo, el citomegalovirus, el toxoplasma, la hepatitis, el VIH, otros virus que podían dar manifestaciones semejantes, hasta que se tuviera las ahora IgM, que permiten diferenciarlas en general fácilmente, se agruparon estas enfermedades como un síndrome, el síndrome mononucleósico, ¿no? El 90% de los que tienen el síndrome mononucleósico van a tener la infección por el virus Epstein-Barr. Un 7% por citomegalovirus, VIH y toxoplasma, el 1%. Entonces, 7% el síndrome de regulavirus y el VIH y toxoplasma 1%. Es un virus que se contagia muy fácilmente. De hecho, conforme las personas van creciendo, los adultos, un 95% tienen serología positiva, ¿no? Y nosotros tenemos problemas con niños que llegan por problemas, por enfermedades con fiebres prolongadas, fiebres persistentes, ¿no? Y en muchos casos son infecciones por el virus de Epstein-Barr. Son problemas de mononucleosis. En general no nos dan complicaciones muy severas, felizmente, ¿no? Pero entra en diagnóstico diferencial de cualquier enfermedad que tenga fiebre y compromiso de faringe, de ganglios, de vísceras tipo hígado o vaso, edemas faciales, dolor abdominal o hepatitis, ¿no? Y habitualmente no pide pruebas para todos esos gérmenes. Puede haber faringitis exudativa, un rash, el crecimiento de hígado y vaso y las linfadenopatías, que son un componente bastante marcado en estas enfermedades. ¿Ok? El diagnóstico diferencial también, por ejemplo, con linfoma. Enfermedad de arañazo de gato también por los ganglios, no tanto por el rash, ¿no? Esta es una niña de 4 años que consulta por una edema palpebral bilateral de 12 días de duración, sin edema ni nada por el estilo, ninguna toma de medicamentos y tiene adenopatías ángulo-mandibulares bilaterales y el edema. Se hace una tira, como le buscan síndrome nefrótico, le buscan proteínas negativa y 3 días después presenta fiebre alta y en la exploración se palpa hepatoesplenomegalia y un edema palpebral persistente. Le hacen las pruebas para los diversos agentes causales y lo que sale positivo es lo relacionado con el virus de Epstein-Barr. Entonces, este tipo de presentaciones es lo que eventualmente ustedes van a ver.
La escarlatina es otro proceso infeccioso antes súper común cuando el estreptococo causaba síndrome nefrítico, fiebre reumática y escarlatina. Era un espectro de infecciones producidas por el estreptococo. Hasta hace unos 30 años o 20 años, la fiebre reumática, igual para la escarlatina, y el síndrome nefrítico que hemos dejado de ver también vemos pues uno al año, creo, o dos al año. Antes se veían con mucha frecuencia escarlatinas y síndromes nefríticos. Y hasta hace 30 años muchas personas padecían fiebre reumática. Era una enfermedad invalidante, una causa de muerte lenta por insuficiencia cardíaca muy triste en su manera de comportarse, ¿no? Y ahora ya en general no se da. Se supone que los serotipos causantes se han mudado, ¿no? O han mutado. El hecho es que ya no las vemos. Nadie sabe exactamente por qué. La escarlatina es tal vez la forma más leve de infección por estreptococo, característicamente, que un estreptococo que puede estar en la piel, en una herida, puede estar en la faringe, en una faringitis, en quemaduras o en una cirugía, por toxinas. Tiene 3 toxinas eritrogénicas, pues se puede repetir la enfermedad. En general, de niño de 3 a 12 años, puede haber también una forma estafilocócica, vamos a hablar de eso ahora. Lo característico era que eran niños con faringitis o con heridas en las piernas o por cualquier parte del cuerpo, con un problema con dolor de garganta, y que comenzaba a hacer fiebre, tenía vómitos, dolor de abdominal, dolor de garganta y una lengua roja, y le aparecía un rash que era muy parecido a una quemadura solar, exactamente igual a lo que les pasa a ustedes cuando van a la playa las primeras 48 horas, y con piloerección. O sea, los pelitos del cuerpo se entraban en erección y se parecía a una piel de naranja, ¿no? Una piel como lija, lo cual se generalizaba en 24 horas, nos ponía rojo, respetando el triángulo nasolabial, con descamación 1 a 3 semanas después, ¿no? Y el tratamiento era básicamente con penicilina, era una de las infecciones, y puede ser una infección que se puede tratar todavía con penicilina benzatínica. Es una de las pocas infecciones, dado que el estreptococo es muy sensible a los beta-lactámicos, ¿no? Entonces producía un rash eritematoso con palidez circummoral y habitualmente con faringitis o con lesiones en la piel que podían no evidenciarse. Eh, Podía haber dolores articulares, pero la apariencia del rash era lo que permitía en general sospechar el diagnóstico. Con el transcurso del tiempo fueron apareciendo otras enfermedades que han hecho más difícil. Alguna vez hemos tenido pacientes con dermatomiositis, con rash parecido a esto, y el shock tóxico, el Kawasaki, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Eh, Más raro, la artritis reumatoide juvenil en su forma STIL va a dar un rash como este, pero entra en diagnóstico diferencial. Pero lo habitual es que viendo todos los antecedentes y todo eso, uno no se confunde y termine diagnosticando correctamente la escarlatina, ¿no? La descamación. Hay infecciones estafilocócicas que también podían dar un problema semejante al de la escarlatina. Por ejemplo, este caso, un niño de 6 meses que tiene eritrodermia, ¿no? O sea, tiene la piel roja de 4 días de evolución, que afecta a tronco y miembro superior, o sea, que se nota todo rojo, y febrícula. Está irritable, presenta edema palpebral, lesiones descamativas en zona nasal, periocular y peribucal, ¿no? En donde hay en las zonas periorificiales, y eritrodermia generalizada. No hay ni piel ni afectación de mucosas. No hay afectación, no hay exposición solar prolongada, ni tome fármacos, ni hay otros antecedentes de interés. Esto de acá es una de las formas de infección estafilocócica, vendría a ser la escarlatida estafilocócica. Se supone que es una forma frustra del síndrome de piel escaldada estafilocócica. También puede haber el llamado impetigo buloso por estafilococo aureus con toxina exfoliativa, por ejemplo en donde va a haber unas lesiones ampollares que se van a esfacelar. También es una forma frustra de síndrome de piel escaldada estafilocócica, que es la forma más severa, que es esta, en la cual la secuencia es parecida, o sea, va a haber un compromiso así, comienza así, con compromiso periorificial, y luego va a eh, extenderse el compromiso, la piel se va a desprender como en un gran quemado, igualito,
pero es una descamación superficial entre la capa granulosa y espinosa de la epidermis. Por eso es que no deja cicatrices, nada. O sea, con fiebre, este compromiso periorificial. El estafilococo está en la garganta, o puede estar en la faringe, o puede estar en las axilas, o puede estar en las ingles. Y desde ahí elimina las toxinas. Es raro que lo encontremos en la sangre. Básicamente está localizado en alguno de esos lugares y desde ahí elimina sus toxinas que van a ser las que van a ocasionar con su toxinas colectiva el cuadro de síndrome de piel escaldada estafilocócica, ¿no? El shock tóxico ya es la forma más grave, en la cual, aparte de tener una eritrodermia, muy parecida a la de la escarlatina, los ojos rojos, la lengua roja, las manos, las palmas y plantas rojas, va a tener además hipotensión. Es una forma muy grave de infección por estafilococo, también puede darse por estreptococo. Lo que ustedes jamás deben confundir, que no se les puede pasar, son las pústulas asociadas con estafilococo. Cuando ustedes vean pústulas, piensen en estafilococo. No importa si es un estreptococo, tienen que dar tratamiento para estafilo, porque lo que ustedes ven para estafilo va a cubrir bien estreptococo. Lo inverso no es correcto. Si ustedes dan para estreptococo, no necesariamente van a cubrir estafilococo. Entonces, donde ustedes vean pústulas, trátenlo como estafilococo. La enfermedad de Kawasaki, que ahora se ha hecho más popular, este mes hemos tenido dos enfermedades de Kawasaki, una acá y otra en una clínica. Es una vasculitis multisistémica febril de la infancia. El 50% son menores de 2 años, el 80% son menores, el 85% son menores de 5 años, pero el niño que hemos tenido acá tenía 9, hace unas 3 semanas. Etiología desconocida, aunque se cree que es una etiología infecciosa. De hecho, es muchísimo más frecuente en aquellos con ascendencia japonesa. En Japón es una enfermedad que tiene una prevalencia de 275 por 100.000 habitantes. 275, un montón. ¿En dónde? Bueno, el diagnóstico es clínico, tiene criterios en la forma típica, completa, con fiebre mayor de 5 días. Corre la foto de Kawasaki, no puedo creerlo. Carambas. Bueno, es fiebre 5 días, hiperemia conjuntival, hiperemia de los labios, la lengua en fresa, igualito que la escarlatina, alteraciones distales en las extremidades con edema, dolor, puede haber dolores articulares, el exantema polimorfo, puede tener cualquier forma, salvo vesicular, y una linfadenopatía cervical mayor de 1 centímetro, antes era 1.5, ahora es 1. Y cuando se tiene todos estos criterios se habla de un Kawasaki típico, completo. Cuando tiene menos de 5, 3 o más, con alteraciones electroecocardiográficas, puede ser un incompleto. Y una típica cuando tiene fiebre y manifestaciones que no están descritas o que es una de ellas nada más, con compromiso de las coronarias, porque el problema con el Kawasaki es que afectaba a las coronarias, producía hasta el 2% de muertes por infarto en pacientes afectados. Hasta el 25% de los que no se trataban tenían afectación coronaria. Y esto se ha reducido a menos del 5% desde que se comenzó a utilizar inmunoglobulina endovenosa y aspirina. El problema con el Kawasaki ha sido que a raíz del COVID apareció el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que le llaman el Kawa-COVID, porque los hallazgos clínicos son iguales que el Kawasaki, con la diferencia que indudablemente ustedes van a tener la serología positiva. Es una enfermedad que se produce semanas después habitualmente del Kawasaki, que puede producirse durante el proceso, y en la cual, bueno, pues la serología positiva es la que va a dar el diagnóstico. Eso va a ser un problema a la hora que todos estén vacunados, porque la serología va a ser positiva por la vacuna. Pero todavía podemos hacer el diagnóstico, básicamente es de escolares, y el tratamiento en las dos se da con inmunoglobulinas. Y en Kawasaki también se está usando muchos esteroides que también se usan en el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Así que al final, cuando uno tiene la duda, le da el tratamiento como si fuera cualquiera de los dos y probablemente va a acertar, ¿no? La enfermedad de mano pivoca tal vez ha sido la más frecuente eruptiva de este año, un virus enterovirus,
de diferentes serotipos, ¿no? Es más frecuente en menores de 5 años, aunque hemos visto mamás y papás contagiados, raro, pero lo hemos visto. Hemos visto formas recidivantes en el mismo niño que le ha dado 2 o 3 veces, y que generalmente comienza como un problema de garganta o fiebre. El niño llega por un problema de faringitis con fiebre, y a las 24 48 horas aparecen las lesiones vesiculares en las manos y en los pies, cosa que ella tenía habitualmente en la boca, ¿no? Es benigna, no hemos tenido un solo niño complicado, aunque está descrito que puede haber compromiso del sistema nervioso central. Nosotros no hemos tenido a nivel Perú un solo caso complicado. Las lesiones son parecidas a las aftas, aparecen en la boca y luego hay que buscarlas a veces porque aparecen 1 o 2 entre los dedos. No siempre son tan notorias. A veces aparecen solamente como maculitas eritematosas, no necesariamente así o así. Tienen que buscarlas y se hace el diagnóstico de enfermedad no pie boca. Cuando entra en un jardín habitualmente barre con todos los niños, ¿no? Hay también la forma atípica. Esto está descrito en un niño de 8 meses. Hay un trabajo en Perú con creo que 18 casos o menos. Pero bueno, hay un caso sobre mano pie boca típico en el Perú. No tiene diferencias en cuanto a la gravedad, no es más grave, solo que es más aparatoso, ¿no? Es un cuadro de mano pie boca, pero con localizaciones diferentes en la cara, en el tórax, un poquito más diseminadas en la parte de atrás de los miembros inferiores, en la zona poplite, en la zona del pañal, ¿no? Pero es igual, un mano pie boca extendido, como quien dice, ¿ok? Puede tener esta forma. Y es un mano pie boca, una forma atípica. Lo que les va a permitir identificarlo es que tiene esto en manos, pies y boca. Eso sí no falta. Ok. Entre esto, lo que hemos visto en la práctica, y lo que están viendo o vieron con el doctor Fuentes, debería ser suficiente como para que ustedes tengan un espectro que les permita diagnosticar, presuntivamente al menos, las enfermedades infecciosas bacterianas y virales con o sin exantemas más comunes. ¿Van a haber alguna de estas en sus serums? Con toda seguridad. Con toda seguridad van a haber no solo una, varias. Tienen que conocerlas. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. A ver, 6, ya ni siquiera terminaron las 7. Bueno, si no hay ninguna pregunta, que les vaya muy bien. Ya estamos por terminar el ciclo. Vayan preparando las vacaciones en el hospital que ustedes elijan, porque tienen que dedicarlas a aprender todo lo que no han podido aprender en esta pandemia. ¿Ok? Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, Adriana. Hasta luego, doctor. Gracias.